Hola, ¿cómo están? Me encantaría decir que ya no estamos en pandemia y que grabo este video por mi faz artística, pero no es así. Así que una nueva clase en cuarentena. En esta, que va a llevar unos 3 videos, vamos a hablar de la distribución del ingreso y del tema de la pobreza. No es la distribución de la pobreza, sino que es el tema distribución del ingreso y el tema pobreza. Recordemos que uno de los objetivos de política económica era disminuir las desigualdades. Básicamente, disminuir las desigualdades del ingreso tiene que ver con reducir la pobreza. La distribución de la renta, distribución de la riqueza o distribución del ingreso son formas diferentes de abordar la pregunta de cómo se distribuye la riqueza que se produce en un país, esto es el Producto Bruto Interno, entre los habitantes. Y sirve de base para las políticas públicas que pretenden mejorar la distribución del ingreso nacional en favor de los sectores de mayor debilidad o de menor ingreso en la puja por la participación en la distribución del ingreso, y tiene distintos enfoques que pueden ser geográfico-espacial, funcional, personal y otros que vamos a tratar de ver a lo largo de estos videos. Vamos a empezar por la distribución personal del ingreso. Es la forma más utilizada últimamente, no necesariamente la mejor, para analizar la distribución de la renta en el interior de la población. Esta distribución personal se pregunta cómo se distribuye la renta entre el total de la población, pero a través de los ingresos individuales o familiares, sin importar cómo se obtiene ese ingreso. Acá hay una cosa muy importante. Este tipo de análisis se hace a nivel personas y a nivel familias, pero si uno lo mira desde el lado de identificar la pobreza, una persona pobre es aquella que forma parte de un hogar pobre. Yo soy partidario de la distribución de ingreso por hogares o por personas como miembros de los hogares, porque cuando uno analiza por persona, uno encuentra que los datos dicen que hay un 44% de los encuestados que no tienen ingresos y esos tendrían ingreso cero. Sin embargo, sabemos que esas personas forman parte de una unidad de consumo que comparte los gastos, como ya hemos visto en el circuito económico. El ingreso individual per cápita es lo que efectivamente reciben las personas, o sea, ese ingreso personal que vimos que ya le habíamos descontado las cargas sociales y le habíamos agregado las transferencias, o sea, es el ingreso que realmente disponen para poder consumir o para poder ahorrar. Y, como ya dije, es independiente de cómo se obtenga ese ingreso. Puede provenir del salario, de la renta, del beneficio, de los intereses y puede provenir de actividades registradas o no registradas, siempre y cuando los encuestados den respuesta en la encuesta que tienen ese ingreso. Los datos crudos que aparecen en la encuesta permanente de hogares dividen a la población en deciles, esto es, grupos de personas que representan el 10% de la población. El total de la población no es el total de la población del país, sino de los conglomerados en los cuales se hace la encuesta permanente de hogares, pero uno puede proyectar estos datos al total del país. Como vemos por acá, estos datos que corresponden al segundo trimestre de 2020 son bastante recientes, digamos los últimos, representan a casi 29 millones de personas. ¿Qué puede hacer uno con esta información cruda? Bueno, uno puede ver las relaciones entre los ingresos medios de los distintos deciles. Fíjense que la primera columna organiza los deciles, o sea, grupos de 10% de la población desde menor a mayor ingreso, da los límites de ingreso de ese decil, muestra la población de ese decil, que es aproximadamente igual en todos. Puede haber pequeñas diferencias, pero no son significativas a la hora de sacar el porcentaje. Cada decil tiene el 10% de la población y el ingreso total de decil, el ingreso medio por decil y qué porcentaje del ingreso total representa el ingreso de ese grupo. Y finalmente trae ingresos medios por estratos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué relación hay entre el estrato de mayores ingresos y los distintos estratos? Por ejemplo, el estrato de más ingresos, los de altos ingresos, pertenecen a los dos deciles más altos y tienen un ingreso medio de 40.460 pesos. En el caso del decil que sigue, que corresponde a los 4 estratos que están entre el 5 y el 8, tiene un ingreso de 14.698, o sea, un tercio
del anterior, pero el anterior eran solamente el 20% de la población y este es el 40%, y el estrato de ingresos bajos, que tiene un ingreso de 5.500 pesos por persona integrante del hogar, corresponde al 40% de la población más pobre. Entonces uno puede decir, caramba, el 20% de la población más rica tiene un ingreso medio que es casi 8 veces mayor que el del 40% de la población más pobre. Se suele hacer una comparación normalmente entre el ingreso del decil 10, el de más alto de ingresos, y el decil 1, y uno ve acá que en promedio el ingreso total del decil es de 154.795.761, perdón, no es promedio, es el ingreso total del decil, el promedio es 54.178, y el del más pobre 6.141.289, perdón, 6.141.289, y es 25,2 veces más grande el del decil de más ingresos que el del decil de menores ingresos, lo cual muestra una magnitud de desigualdad que es importante. De todas formas, con estos datos crudos y a partir de dos de las columnas de esta fila, la columna que trae el porcentaje de personas de cada decil, que es obviamente el 10% cada una, y la parte del ingreso que recibe cada decil, se hacen otros dos elementos o indicadores de la distribución del ingreso. Estos datos son de la encuesta permanente de hogares, ya lo dije, segundo trimestre de 2020. Uno de estos indicadores es la curva de Lorenz, que fue propuesta por Max Lorenz. Cuando él hizo la curva no se llamaba de Lorenz, y trata de representar gráficamente la distribución del ingreso y las desigualdades relativas entre las personas o familias en una economía. Esta es como las funciones matemáticas que hacíamos en la escuela secundaria. Tiene dos ejes, un eje que representa la población, un eje que representa el ingreso en porcentajes, y lo que uno mira en esta curva, vamos a construir una, es primero una línea a 45 grados que representaría la perfecta igualdad en la distribución del ingreso, donde el 10% de la población se lleva el 10% del ingreso, el 20% de la población se lleva el 20% del ingreso, el 50% de la población se lleva el 50% del ingreso y así. Pero la curva real, que es la curva de Lorenz, lo que representa es cuánto se lleva del ingreso el 10% de la población, comenzando por la más pobre, y uno ve que se lleva mucho menos del 10%. Vamos a construir esto, y en esa curva, para cualquier valor, uno puede buscar en el eje vertical qué proporción del ingreso le corresponde, qué porcentaje en realidad. Por ejemplo, el 80% de la población más pobre se lleva el 47% del ingreso. Eso significa que este 20% de la población más rica se está llevando el 53% del ingreso, que es lo que vemos de acá para arriba. Vamos a hacer un ejercicio numérico con esto. Cuanto más cerca está la curva que representa el ingreso, cuando más alejada está de la línea a 45 grados, que es la distribución igualitaria, más desigual es la distribución del ingreso. Esa distancia entre la perfecta igualdad y la línea real de distribución del ingreso, que es la curva de Lorenz, recibe el nombre de área de concentración. Es una superficie en términos geométricos. El coeficiente de Gini, que fue propuesto por Conrado Gini, trata de estimar qué tan grande es ese área de concentración comparada con el máximo valor que podría tener, que sería la desigualdad absoluta, donde la curva de Lorenz estuviera totalmente alejada de la línea 45 grados, esto es que nadie de la población recibiera nada, excepto un único individuo que concentraría toda la riqueza. La perfecta desigualdad sería que hasta el 99% de la población no recibieran ingreso y ese final 1% recibiera todo el ingreso. Sería una curva de Lorenz que vendría por el eje horizontal y por el eje vertical. Acá vemos distintas curvas, en realidad son rectas, esta de aquí y esta de aquí, que curiosamente tienen el mismo área de concentración, o sea que darían exactamente el mismo coeficiente de Gini, que consiste en hacer la división entre el área de concentración y la superficie del triángulo este, que sería el área de concentración máxima que podría haber. Cuando el coeficiente de Gini vale 0, la distribución es perfectamente igualitaria.
cuando vale 1 es perfectamente desigualitaria. El problema es que, como uno ve, estos tienen la misma área de concentración y sin embargo las distribuciones del ingreso tienen formas diferentes, lo cual hace que ese coeficiente sintético a veces oculte algo de información. Coeficiente de Gini 0,40 daría en todos esos casos. Repito, lo tienen igual en el apunte, área de concentración dividido el área de triángulo que se encuentra bajo la línea a 45 grados. Para hacer esa curva lo que uno hace es quedarse nada más que con las columnas del porcentaje de personas, que ya habíamos dicho, el porcentaje del ingreso, y lo que calcula es el porcentaje de personas acumulado y el porcentaje de ingreso acumulado. En el caso de la perfecta igualdad, el porcentaje acumulado del ingreso sería exactamente igual que el porcentaje acumulado de personas, por eso da la línea a 45 grados, es lo que ya dijimos, el 10% de la población se lleva el 10% del ingreso, el 20% el 20%, pero en la realidad el ingreso acumulado que surge de ir acumulando lo que se lleva cada estrato de la población da valores diferentes. Entonces uno mira y dice el primer 10% de la población se lleva el 1,3% del ingreso, aquí vemos cómo estaría representado esto en la curva de Lorenz, el 20% se lleva el 4,3%, el 30% se lleva el 8,4% y así vamos construyendo la curva real de Lorenz que muestra cómo se va distribuyendo el ingreso. Por ejemplo, aquí, si miro cuánto se lleva el 80% más pobre de la población, se lleva el 50% del ingreso. Son los datos reales de la tabla anterior. Eso significa que el 20% de la población restante se lleva el otro 50% del ingreso. Cuando uno calcula el coeficiente de Gini, su cálculo es medio complejo porque considera que esto es una curva, no segmentos, da 0,44. Recordemos que la perfecta igualdad era 0 y la perfecta desigualdad era 1. Y comparando, por ejemplo, con los datos del segundo trimestre de 2016, la curva es la verde que apareció ahí, que está más cerca de la perfecta igualdad, y el Gini es menor, o sea, empeoró la distribución personal del ingreso. La distribución geográfica espacial trata de ver cómo se reparte el ingreso entre distintos territorios. Puede ser territorios de un mismo país o entre países. Esto también se puede representar en un mapa georreferenciado. El INDEC muestra cómo se distribuye el ingreso entre los distintos aglomerados urbanos. Y para América Latina, por ejemplo, el grupo Cifra, que es de la CTA, hizo un trabajo que arrojó estos resultados, donde están comparados los países de Latinoamérica con cuánto se lleva el estrato más pobre, los dos estratos medios y el más rico. Entre los distintos países uno puede comparar y ver, por ejemplo, el país que los ricos se llevan más parte del ingreso es Brasil, el país que los pobres se llevan menos parte del ingreso es Honduras, o el país que los pobres se llevan más parte del ingreso es Uruguay, o que los países que tienen más apropiación del ingreso por parte de la clase media son El Salvador y Perú. Y el país que tiene menos ingreso en la clase media es Brasil. O, por ejemplo, un trabajo mío sobre la desigualdad de los países de la Unión Europea, donde uno puede ver el PBI en paridad de poder adquisitivo por habitante. Acá están ubicados desde el más pobre hasta el más rico. El más pobre es Rumania, el más rico es Luxemburgo. Y uno puede hacer una curva de Lorenz con los mismos criterios, pero comparando los PBI a paridad de poder adquisitivo por habitante. En este caso, yo calculé un Gini de la desigualdad entre los países de la Unión Europea, la proporción entre el PBI por habitante con paridad de poder adquisitivo entre el país más rico y el más pobre. El país más rico tiene un PBI por habitante 6 veces más grande que el país más pobre, y el porcentaje de que se llevan los 5 países más ricos de la Unión Europea. Estos son el país más rico y el más pobre que estoy marcando ahí, y los países más ricos de la Unión Europea son los fundadores originales, que son España, Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania, que entre todos estos países de la Unión Europea, estos 5 países se llevan el 69% de la riqueza que se genera en la Unión Europea. Con lo cual, la Unión no ha redundado en mayor igualdad entre países. En el trabajo original hay un desarrollo de cómo se da esto históricamente, y los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres aún en Europa. Seguimos en el próximo video.